Costa Rica 2050. Muy buenos días, bienvenidos a Costa Rica 2050, con ustedes Eduardo Brenes, un día más, hoy jueves 25 de abril, ya finalizando este mes, luego de Semana Santa, y hoy aquí en Costa Rica 2050 vamos a hablar de algo un poco distinto a lo que normalmente hablamos, que siempre hablamos de política, de cuestiones más relacionadas con el mundo político, pero también, obviamente, como la semana pasada que estuvimos hablando del incendio en Notre Dame, como otros días que estuvimos hablando del tema de las esculturas de Jiménez de Heredia, hoy vamos a tocar el tema de la cultura y específicamente vamos a hablar del musical Cabaret, que se va a estrenar el 5 de mayo en el Teatro Nacional, y para eso tenemos como invitado al director de este gran espectáculo, que es el director muy reconocido en este país, teatral, Luis Carlos Vázquez Batzili. Bienvenido, Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues aquí te tenemos para hablar sobre este nuevo espectáculo que estás montando, Cabaret, una obra clásica dentro del género musical, ¿correcto? Primera vez que se monta en Costa Rica. Sí, es la primera vez que se monta Cabaret en Costa Rica. Muchas veces pues había mucho interés de varios grupos de que algún día se podría hacer, pero yo estoy contento de que me haya caído la bolita a mí para hacerlo, porque es un reto. Realmente nunca creí que pudiera hacerlo. Había visto la película hacía muchísimos años y obviamente fue como un resurgimiento cuando leí hace muchos años, allá como en el 1998, una crítica o un comentario bastante bueno sobre la versión de Sam Mendes de este espectáculo de Cabaret, y entonces le dio toda la vuelta, lo hizo muy político, le dio toda la vuelta, porque se ha presentado de muchas maneras Cabaret, ¿verdad? De repente solamente las partes musicales con el nombre de Cabaret, solamente las partes cantadas. Hubo un tiempo que también no tenía canciones, sino que era una obra de teatro, normal. Sí. Ahorita vamos a hablar de todo eso, Luis Carlos, para que la gente entienda muy bien de dónde viene, qué es Cabaret como un espectáculo musical. Quiero que conversemos también sobre el género en sí mismo del musical, pero primero quiero que hablemos un poquito de vos, de tu trayectoria, para que la gente sepa quién sos. Luis Carlos, vos tenés muchos años de estar acá en Costa Rica, naciste en Colombia, pero te viniste muy joven para acá, para Costa Rica. Sí, vinimos por razones familiares, no, en ese momento no por razones políticas. Ajá. O cosas de estas que han surgido en los últimos años, sino por razones familiares. Y tengo 42 años de vivir en Costa Rica, o sea, es toda una vida, y además pues soy costarricense. Claro, sí, ya sos un tico, por supuesto, pero llegaste en una época además de importantísima para el fenómeno teatral en Costa Rica, ¿verdad? Que fue esa década de los 70 donde se dio la gran explosión del teatro. Sí, yo creo que fue maravilloso en todo sentido, porque venía con la experiencia del teatro colombiano, que era un teatro evidentemente muy político, y también un teatro de creación colectiva. En esos momentos era como el nacimiento, el surgimiento de la creación colectiva, y cuando llegué a Costa Rica, pues había mucha gente interesada en hacer un teatro más alternativo, en hacer cosas que no eran tan frecuentes o del todo no se veían en el escenario costarricense. Sin embargo, siempre Costa Rica ha tenido un interés y un nivel teatral, yo creo que de lo mejor de Centroamérica. Uh-huh. Y entonces bueno, iniciaste con el famosísimo y mítico grupo Tierra Negra, ¿verdad? Que es dentro del mundo del teatro, todo el mundo lo recuerda como uno de los más experimentos colectivos, más transgresores, que proponía cosas diferentes dentro de aquel teatro más clásico, de corte más español, más tradicional, que además estaba fomentando desde el Estado, con el resurgimiento del Ministerio de Cultura y la creación de la Compañía Nacional de Teatro, que traía aquel famoso director español muy bueno también. Don Esteban Pols. Sí. Esteban Pols y todo eso, pero entonces vos te dedicaste a... Ese fue el momento realmente en que yo llegué acá a Costa Rica. Coincidía con la creación del Ministerio de Cultura, uh-huh, y también con la creación de la Compañía Nacional de Teatro, que en ese momento fueron invitados varios actores españoles a formarla.
Que es bonito la pregunta porque Tierra Negra para mí se ha convertido en algo muy simbólico porque ves que desde esta época hasta nuestros días, gracias a Dios, no he dejado de trabajar y de montar obras, y yo creo que por eso el nombre Tierra Negra, que fue un nombre como de fertilidad, como de algo que va a crecer muchísimo hacia adelante, pues fíjate que sí tuvo futuro. Y todavía yo, después de tantos años de la desaparición de Tierra Negra, porque las cosas también no son eternas. No, tienen un ciclo. Claro. Tienen un ciclo, y uno como artista también tiene los ciclos. Yo todavía casi una vez por año tengo que responder preguntas a estudiantes o a gente que está diseñando su tesis sobre Tierra Negra. Claro, porque mira, creo que ha sido muy reconocido la labor bastante alternativa, diferente, que aportó al teatro, que estaba aportando cosas que se estaban dando tal vez en otros lados, pero que aquí eran bastante, estaban en sintonía más bien. Había una gran necesidad, porque te voy a decir que nosotros, una de las personas que nos descubrió fue el señor Jean Moulart, que venía a retomar la administración del Teatro Arlequín. Estaba tratando de profesionalizar el Teatro Arlequín, de que ganaran dinero las personas que trabajaran allí, que los actores tuvieran una paga aunque fuera mínima. En fin, empezó como a darle un aspecto muy importante en ese momento, porque pues básicamente se hacía una producción, pero era un poco como de gratis o de aficionados, etcétera, y pues, la única cosa que venía así a nivel profesional era la Compañía Nacional de Teatro. Y ese señor nos invitó a actuar en el Teatro Arlequín, el original, el primer Teatro Arlequín de Costa Rica, y nos dijo, bueno, es a las 10 de la noche. Y en esa época, hace 42 años, pues nosotros dijimos, sí, está bien, porque éramos jóvenes y arriesgados. Uh-huh. Y a las 10 de la noche, o sea... ¿Empezaba la función? Sí, a las 10 de la noche. O sea, había un espectáculo antes que hacía don Carlos Catania, que era La Fiaca. La famosa Fiaca. Sí, la famosa Fiaca, que en ese momento era un éxito a nivel mundial. Ahora la acaba de hacer el Teatro Expresivo, pero en esa época había marcado una pauta en todas partes del mundo, no solamente en la Argentina. Y nosotros, después de ese llenazón, porque los Catania en ese momento eran los maestros de la mayoría de ellos eran maestros de la Escuela de Artes Escénicas. Yo me recuerdo, de las artes dramáticas. Son mis primeros recuerdos de contacto con el teatro de niño. Sí, y además don Carlos Catania, mis respetos, era un actor, o es un actor maravilloso. Y decíamos, bueno, después de Carlos Catania, ¿quién va a venir a vernos al Teatro Tierra Negra con un espectáculo que se llama La Invasión, que es un teatro alternativo, político, etcétera? Y resulta que sí, o sea, vino gente y llenó la temporada de martes a domingo. Tuvimos como una semana o algo así, dando el espectáculo después de La Fiaca, y fue curioso porque se llenó todas las noches, no hubo una sola noche que no estuviera lleno. Eso es interesante, Luis Carlos, porque, digamos, aunque vos últimamente has estado trabajando más a menudo con la Compañía Nacional de Teatro y con algunas cosas, algunas de las iniciativas estatales, vos, tus inicios son muy desde el sector independiente, ¿verdad? Siempre trabajaste muchísimo. Tierra Negra era un grupo Sí, era un grupo independiente, y yo soy un director independiente. Vos sos un director independiente. No he pertenecido nunca a una institución. No, te contratan como para un director, espectáculo. exactamente. Uh-huh. Y generalmente yo en muchos de estos proyectos yo he dado la idea de lo que me gustaría hacer, y en otros casos me proponen qué es lo que quieren hacer, y entonces he aceptado. La verdad es que hace mucho rato que no trabajo con la Compañía Nacional de Teatro. Ahora, luego de esta experiencia de Tierra Negra, entras en los años 80, tenés aquella participación tuya muy reconocida en el año 89 con el Festival Internacional de las Artes, en donde dirigido junto a Lucho Barahona el famoso... El Serenísimo Príncipe Don Carlos. El Serenísimo Príncipe Don Carlos, sí. Que fue una obra que fue grabada por Televisión Española, que todavía a veces la pasan. Sí, fue una experiencia muy hermosa, porque fíjate que nosotros, cuando me ofrecieron esta obra, había hecho 16 años teatro sin ser prácticamente como reconocido a nivel oficial, uh-huh. ¿verdad? Entonces, pues para mí fue muy agradable que me invitaran a trabajar en el Serenísimo Príncipe Don Carlos. Que representó a Costa Rica, básicamente. Sí, y resulta de que
cuando yo leí la obra, me dieron a leer la obra, yo dije, si esto, yo con mucho gusto lo acepto si tienes el dinero para hacer esta obra, porque es siglo XVI, es el hijo de Felipe II, está en su apogeo toda la moda española, etcétera, toda esta complicación de los cuellos de 8, o sea, es decir, era algo que sabíamos que iba a ser bastante costoso, y la idea mía escenográfica también era que fuera en una plataforma inclinada, entonces todo eso tenía pues costos, y dijeron, sí tenemos la plata para hacerlo, y se hizo para la Compañía Nacional de Teatro, y después se presentó en uno de los primeros festivales de teatro, porque antes los festivales eran de teatro, no eran festivales teatro, sí, de las artes en general. Y llegaron, pues se logró en ese momento, el director Dionisio Echeverría del festival de teatro logró entrar o asociarse con todos, con varios de los principales festivales de América Latina. Y hicieron gira, ¿verdad? Y entonces nos invitaron a Sudamérica, y nos invitaron igual. Cuando nos invitaron yo dije, bueno, pero tenemos que ir con todo, o sea, realmente no es que vamos a llevar un pedazo, o es que vamos a quitar esto, y ellos, los festivales, pues estaban un poco de pelo parado por la escenografía del Serenísimo Príncipe Don Carlos, porque tenía que construir parte de esta escenografía en Caracas y en Bogotá, pero se asociaron los festivales, en fin, después usaron primero se llevaron parte de la escenografía y el vestuario, que era, bueno, muy pesado realmente, por avión, y después se devolvió por avión militar. Entonces estuvimos una temporada en Caracas y fue sorprendente el estreno en Caracas. Yo no estaba en el momento del estreno porque había montado el espectáculo, había estado en el ensayo general, pero me habían invitado, el gobierno de ese momento de Venezuela había escogido para ir a la casa del presidente a cierta cantidad de artistas, había hecho como una especie de selección, como de homenaje a esos artistas, y yo fui, y cuando regresé a la sede del festival, el entusiasmo fue demasiado, inclusive estando todavía en esta cena especial, empezó a llegar gente de las funciones, y oí yo callado la boca, empecé a oír que, coño, viera lo que acabamos de ver, Costa Rica, sí, claro, Costa Rica, es decir, el Serenísimo Príncipe Don Carlos, y yo calladísimo, pero muy emocionado. Claro, y Luis Carlos, vos has incursionado por muchos ámbitos, has estado en el cine, has hecho dirección de fotografía, has sido actor también, te metiste en los años 90 en la danza con el grupo Speculum Mundi. Sí. O sea, has sido un director que ha andado por diferentes lados, y bueno, caes ahora en el musical, que yo creo que se daba si había algún director para este tipo y este musical en específico, Cabaret, eras vos. Muchas gracias. Sí, sí, ha sido, mira, primero hice mucha publicidad, cine publicitario. Habré hecho como 1,000 o 1,500 anuncios como director de arte o director de vestuario, es decir, fue un camino que éramos prácticamente yo solo empecé a hacer estas direcciones de arte. No había mucho, no se conocía mucho ese término en Costa Rica todavía, se hacía un poco como a la bulla de los cocos la publicidad, y empecé a trabajar en esto, y fue como la alternativa para poderme dar el gusto de decir, esto es lo que voy a hacer de teatro. O sea, es decir, en cierta medida con la publicidad cumplía las necesidades económicas que necesitaba para poder hacer el teatro que yo quería, que obviamente no era de grandes, para cubrir las necesidades económicas generalmente. Claro. Así que sí he pasado por todo, he actuado, y también he hecho en el cine, también he hecho algunas cosas de dirección de casting, he hecho dirección de arte, siempre curiosamente para producciones de afuera. Hace poco hice un casting junto con Marcela Jarquín para una producción norteamericana sobre la guerra de Vietnam, y filmamos aquí como si fuera Vietnam, hicimos todo un casting de orientales, y la verdad es que quedó maravilloso. Muchas felicitaciones por parte de la producción. Se está trabajando mucho ahora bajo este esquema de las coproducciones, ¿correcto? Sí, yo creo que el Teatro Nacional, que tiene un programa que se llama Érase una vez, bueno, Cabaret no es de Érase una vez, ajá, pero te lo digo para explicarte un poco, está tratando, y la mayoría del tiempo eso, producciones que ya están elaboradas o coproducciones, porque ajá, no tiene tampoco la capacidad
de hacer todas las producciones, digamos, que tiene un año, que tiene en el año este programa que se llama Érase una vez, pero tal vez más adelante podemos hablar de Claro. ello. Luis Carlos, vamos directo, ya que conocemos tu trayectoria, vamos directo a hablar sobre Cabaret. Cabaret, la gente lo tiene en su mente como una película de 1972, famosísima, en donde Liza Minnelli, digamos, era la actriz principal, que ganó Óscares. Esa es la idea básica, aunque mucha gente, por supuesto, que tiene más cultura teatral o musical, sabe que también, que obviamente viene de un musical. Y primero quiero que le expliques al público qué es el género musical, de dónde viene y en específico el subgénero cabaret, porque casualmente es un subgénero. Sí, bueno, mira, el género la comedia musical o los musicales, como se dice a veces, básicamente las capitales de los musicales son Londres y Nueva York. Y después de allí en fuera, pues hay otras capitales que se han ido desarrollando al respecto. Madrid viene subiendo mucho hacia los musicales. Que a mucho del público madrileño no les guste mucho la idea de ver tantos musicales. Aunque ellos, perdona, tienen una tradición ya con la de zarzuela. Teatro ya, sí. El teatro musical, pues, ¿qué es lo que es? Incluye la danza, las canciones. Y digamos que es un teatro más ligero, entre comillas, en cierta medida. Y te voy a saltar a lo de cabaret porque creo que es la respuesta que te puedo dar mejor, porque he tenido que estudiar el género de lo que es un cabaret. Claro. O sea, la palabra cabaret viene del francés y es un lugar donde se presenta un espectáculo y se puede comer y se puede beber. Y después esa especie de, ¿qué te digo? De cosa que nació en Francia, de movimiento, perdón, que nació en Francia, corre a Berlín, y Berlín entre la década de los 20 y la década de los 30 se convierte en la capital del cabaret. Entonces Claro. es cuando hablamos del cabaret alemán, que tiene unas características, que es eminentemente político, que presenta todo tipo de números, es decir, eróticos, lésbicos, homosexuales, es decir, es muy libre, pero al mismo tiempo es muy crítico, siempre tiene como un mensaje específico que dar, como es el caso de esta obra que ustedes podrán ver en mayo, que se llama Cabaret. Claro, y es que el cabaret, que es como vos lo explicabas, es un término francés y que surge en Francia con famosísimos cabarets como el Moulin Rouge, que lo conocemos, el Lido y Sí. el Chat Noir y muchos otros. Hay que entender que era un lugar, como vos lo explicabas, donde se comía, se bebía, al mismo tiempo que se veían espectáculos, pero era un lugar subterráneo, era un lugar donde se presentaba lo que no se podía presentar en otros lados. Exactamente, muchos de estos que acabas de mencionar, como el Moulin Rouge y todo, es decir, se presentaron Colette, la famosa escritora. Colette fue famosísima, Colette fue claro. famosa porque ella fue la primera que introdujo, le encantaba el teatro, y ella introdujo en unos números de cabaret un número lésbico, la policía lo prohibió, después le Sí, pusieron... solo lo que se llamaba una pantomima lésbica. Exactamente. Y se ponían multas, les ponían multas, que si lo volvían a repetir tenían que pagar no sé cuántos francos, etcétera. Es un poco el underground. El underground de esa época. Exactamente. Que de ahí salieron, para que la gente tenga referencias, personajes que tal vez los pueden haber visto más, sobre todo en el cine y todo, como Edith Piaf, como Exacto. Juliette Greco. Después Sí, estoy hablando sí, en sí, épocas sí. posteriores, Sí, pero, sí. pero de esa Marlene tradición. Dietrich también, o sea, Claro. que tiene películas como El Ángel Azul, que ahí se ve como el corazón de lo que era el cabaret realmente. Y también había una cosa de erotismo y de sexualidad Mezclado en con el política. público, También, exactamente. con exactamente. crítica política. Exacto. Entonces, ¿qué te digo? Este cabaret tiene, esta obra cabaret tiene mucha influencia del teatro de Bertolt Brecht. Claro. El asunto del distanciamiento y el asunto de hacer pensar, de llegar a las conciencias por medio de lo que estás viendo, y también tiene mucha influencia en la música de Kurt Weill, que era el compositor de ¿qué te digo? Normal, de Bertolt Brecht. Entonces estos elementos también me hicieron
produjeron en mí un gran interés de poder hacer la obra, así que cuando me la ofrecieron, obviamente casi la arrebaté por completo sin saber en lo que me iba a meter, porque es un espectáculo sumamente grande, del cual ahorita pues podríamos hablar. Sí, y es que vos mencionabas una cosa muy importante. El cabaret, si bien es cierto que es un género que tiene sus relaciones con el vodevil, con el music hall en Inglaterra, con el burlesque un poco también, tiene un momento de gloria en Alemania, de 1920 a 1933, básicamente, que esta obra se desarrolla en el 31, pero hay que entender, y esto quiero hacérselo entender a los radioescuchas, que esta época en Alemania es una época, porque quiero ir poniendo en contexto, donde se va a dar la trama argumental de este musical, y es que se da en la época de la República de Weimar, que casualmente acabamos hace poquito de celebrar uno de sus aniversarios. Acuérdense que la República de Weimar es la república que surge en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Es una época muy conflictiva, es una época muy efervescente, en donde los comunistas están por un lado porque está la revolución bolchevique que viene en el año 17, por otro lado empieza Hitler a formar el nacionalsocialismo, hay efervescencia en las calles, la economía, los liberales son los que gobiernan, los socialdemócratas toman el poder, pero se arma una debacle económica. Es una época además donde se da el expresionismo alemán, donde está la escuela de Bauhaus, el cine alemán. El cine alemán es época de escritores la como arquitectura, todo es decir, claro, alemán, como Zweig. Ahí Berlín es una efervescencia de artistas y arquitectos y que te digo, cineastas. Además es una como toda época de efervescencia y de creación, es una época de mucha libertad. Y eso quiero decirlo porque va a tener mucho contexto ahora que Luis Carlos nos va a hablar de la obra, que quiero que se hagan ese ambiente de esta época efervescente donde había mucha pobreza, muchas desigualdades, muchos problemas, grupos políticos peleándose, pero a la vez había mucha libertad, era una época de excesos, ¿no? Y el cabaret calza mucho dentro de esto. Entonces, la obra se ubica en este ambiente. La obra empieza en el último año de 1929 para entrar al año 1931, que es así como eso es todo lo que tiene esta obra en su compendio, es eso que acabas de mencionar. Ahí también, digamos, hay una escena en que le rompen los cristales al señor Schulz, que es un poco como simbólico de la noche de los cristales rotos. Claro. Del barrio judío en Berlín. Entonces, es decir, ya Hitler está como ascendiendo, está ya armando estas turbas que afectan a los judíos y que afectan a los homosexuales y a cualquier persona, a cualquier etnia que no sea alemana pura. Claro, y entonces aquí es donde viene un poco, que sin hacer el spoiler, vamos a decir un poco de qué trata la obra. La obra trata básicamente de un escritor norteamericano que llega a Berlín, ¿verdad? Sí, un escritor poco reconocido, que ha estado viajando bastante porque siempre tiene, en el fondo, si llega una crisis, tiene el respaldo económico de su familia en Nueva York. Sí, porque tiene una cierta posición económica. Tiene cierta posición económica pero sin embargo, pues no es un escritor famoso que va a caer en una pensión porque cree que Berlín va a ser el momento de inspiración, ya que, como hablamos antes, era la efervescencia de todo el movimiento artístico de la época. Y conoce a esta mujer que se llama Sally Bowles, que es la primera figura, digamos, de un cabaret como de segunda, tercera categoría. Que se llama el Kit Kat Club. El Kit Kat Club, que además es un poquito también medio prostíbulo, es decir, es algo un poco como que está muy de moda en Berlín ir al Kit Kat Club, según nuestra historia, porque es hay un antro, hay cierto libertinaje en él, y una de sus gracias o una de sus novedades es que cada mesita tiene un teléfono. Que para ese momento tecnológicamente era una locura. Entonces, vos marcás un número de una mesa determinada y coqueteás, flirteás con la persona antes de irte a sentar a su mesa. Era, Luis Carlos, era una de estas aplicaciones de búsqueda de parejas a bon la lettre, ¿verdad? O sea, exactamente. Era nada más que por teléfono y en el cabaret. Esta del cabaret me gusta más porque puedes ver a los ojos de las personas. Sí. Y puedes ver a las personas y como que alcanzas a ver que... Era un Tinder de esa época. A leer, exactamente, a leer en su cuerpo y todo. Con el Tinder o el como se llame. Tinder, de ahí
ves una fotografía que a veces puede ser perfectamente de otra persona. Claro, pero ahí tenían esos telefonitos. Y entonces es una comunicación directa. Cliff Bradshaw, que es este escritor poco reconocido, de buena, digamos, con una posición económica, llega a Berlín a descubrir ese Berlín porque él quiere inspirarse, conoce a Sally Bowles, que está en ese cabaret, pero hay una trama paralela dentro de esta llegada de Cliff Bradshaw, que tiene que ver con dos personajes mayores que son Fräulein Herr Schultz y Fräulein Schneider, ¿correcto? Que son una señora que es dueña de una pensión. Exacto, es muy bonito eso que mencionas porque es más o menos lo que ellos resumen es lo que pasa en la vejez. Ajá. Cuando las personas quedan solas por los años, ella fue rica en un momento dado porque lo canta en una canción, fue más gordita de lo que es ahora, tenía criados, etcétera, y de repente todo eso lo pierde con la vejez y se va quedando solamente alquilando cuartos, no tiene amistades, y aparece ese señor que es un vendedor de frutas judío, Herr Schultz, que lo único que hace para coquetearle es regalarle frutas que resultan muy caras en ese momento, como frutas la piña, muy exóticas, como pasa en la canción de la piña. Entonces es como una relación de mucha ternura y que tiene que ver definitivamente con la edad madura o con la vejez, para hablar más claramente de cómo de repente las vidas van en declive y si no te pones las pilas, pues no se te abre. Aquí dicen que el último coso está acá en la cabeza, que se tiene que abrir como a los 60 años para que vos tengas unos años más de juventud. Sí. Entonces, es decir, es este ejemplo de ¿qué te digo? De la pareja mayor. Cuenta dos historias, un amor de unos jóvenes, que es Cliff Bradshaw y Sally Bowles, que es la cabaretera o la que está en el cabaret Kit Kat Club, y a la vez hay una historia paralela que es la de un amor de dos personas mayores que son de Herr Schultz, que es un judío vendedor de frutas, y de Fräulein Schneider, que es una señora que tuvo una posición y que casualmente retrata muy bien lo que le pasó a muchos en Alemania, en esa Alemania de Weimar, que se arruinaron correctamente. Ella se arruina y le queda su casa, que la hace como una pensión. Una pensión de mala muerte, de alguna manera, porque hay otros personajes. Hay un personaje muy cómico. Está la Fräulein Kost. La Fräulein Kost, que es en el fondo la que denuncia al judío. La que dice, esta fiesta debe costar mucho dinero. Claro, a ellos no les importa, ellos son judíos. Y de ahí en adelante empieza la traición, un poco de venganza por parte de la Kost, porque la señora Schneider no quiere que ella meta marineros, pero después finalmente cede a que meta marineros, porque si no, no le puede pagar la renta y no quiere perder tampoco el huésped, ¿no? Aquello parece un puerto entero, porque la señora lleva muchos marineros a su cuarto y se le olvidan los nombres. Ella dice, es que eso se me está convirtiendo en un acorazado, dice la dueña de la pensión, de la cantidad de marineros. Esa es la otra parte que te quería mencionar, Luis Carlos. El cabaret, y en específico cabaret, el musical que estás montando, si bien es cierto, tiene una trama social, política fuerte, también tiene ese componente muy típico de este teatro de variedades, de este teatro como el cabaret, una parte cómica. Sí, claro, tiene mucho sentido del humor. Muchísimo, a mí me impresionó. No quiero asustar al público con todo esto de lo hitleriano y todo este asunto. Es decir, tiene mucho humor. Muchísimo, que es parte del género, ¿verdad? Sí. Es decir, hay unos chistes bastante obvios, así como hay otros bastante delicados y finos. Hay algunos que se pierden también, me imagino, con la traducción, porque eso es otra cosa importante. Sí. El libreto original es en inglés. Obviamente va a estar en español acá. Sí, es en español. Pero, por ejemplo, hay una parte que a mí me impresionó mucho, que hay un juego lingüístico muy interesante cuando Sally Bowles conoce a Cliff Bradshaw en el cabaret, en donde le dice que si él es inglés. Y entonces, cuando le habla, ella oye el acento y le dice, no, usted es americano, o sea, es de Estados Unidos. Y empieza un juego como lingüístico. Sí, ese se pierde un poco, me imagino. Se pierde un poco porque no hemos encontrado... Mira, el poema que él dice es algo como dedicado a algún jugador de béisbol o algo así. Entonces, aquí no tenemos esa
como esa cosa de que lo mantenemos, y lo que hace él es que lo dice de una manera bastante cursi, Ajá. ¿verdad? Es decir, que sorprende y que nos deja ver un poco que el nivel de cultura de Sally pues no es tan alto como el de él, digamos, Claro. en cierta medida. Volviendo a lo de las parejas, te quiero hablar que la pareja joven es lo que llaman ahora la pareja abierta. Ajá. ¿Entendés? Hay una libertad entre ellos porque obviamente el escritor es homosexual. Él es bisexual. Es decir, o sea, hay sugiere como una bisexualidad, ¿verdad? Sí, y sí, él sugiere, ¿qué te digo? La obra en la primera escena, en un momento dado, en una de las escenas, se da uno cuenta de que él ha tenido pues affairs con hombres. Porque se encuentra ¿verdad? uno, a un tal Bobby, ahí. Sí, exactamente, Ajá, que es el que le que dice, lo yo había te con conozco en Londres, Nightingale, en el Nightingale, Ajá. exactamente, en el bar Nightingale, el bar Ruiseñor. Sí, sí, que. Exacto, que es el bar gay. Que es el bar gay de Londres en ese momento. Entonces, eso da, y luego también hay una canción que habla de los tríos. Entonces, es decir, también vuelve a hablar de pareja abierta, ¿verdad? Del tipo que tiene dos chicas, ¿me entendés? Entre comillas, porque una sí es una chica y el otro es un transvesti. Sí. O sea, realmente estamos hablando de una obra que es para mayores de 15 años. Y es muy o con padres que sean cultos Sí, y que porque, permitan que sus hijos vengan. Exacto, y no tiene tampoco. No es Tampoco nada, es pornográfica. No es pornográfica, ni mucho menos. Eso es, gracias a Dios. Pero toca temas fuertes que también para que la gente entienda y que ahí es también para que se nos quite un poco lo pacatos y lo moralistas de creer que estas son cosas nuevas. Eso se daba. Me parece muy bien lo que estás diciendo, por eso era que lo quería mencionar. En esa época. Lo de la pareja abierta, porque ahora todo el mundo va como, es que ellos son pareja abierta. No, es que somos pareja abierta. Y como si fuera el gran término de nuestros días y realmente... A ver, estamos hablando que, te digo que mis abuelos, tal vez yo tengo abuelos un poco viejos, pero mis abuelos para 1931 ya tenían 30 y resto de años, porque mis abuelos son hasta mi abuelo es del 1891. Pero te digo algo, o sea, eso significa que nuestros abuelos en esas épocas también estaban viendo eso. Y te cuento un cuento para que la gente se le quiten estas histerias a veces un poco moralistas. Yo me he encontrado en la prensa antigua 1920 y resto referencias a bares gays en San José 1928, solo para que se imaginen ustedes que se daba aquí también en un San José, en un pueblito muy chiquitito. Entonces eso es interesante. Ahora, Luis Carlos, hay un personaje que me llama mucho la atención, que me parece maravilloso dentro de la puesta en escena, que es MC, que es el maestro de ceremonias, ¿correcto? El maestro de ceremonias es una figura que está ahí, rondando entre todas las tramas, ¿verdad? Sí, el maestro de ceremonias es como toda la unión de lo que es el corazón del cabaret. Ajá. ¿Verdad? Es decir, Mesdames, monsieur. La descripción que da el autor de la obra es que es un tipo más bien como contrahecho, ¿verdad? Que está muy maquillado, que tiene como una cosa bizarra, misteriosa. Y nosotros tenemos dos versiones de MC. Tenemos una versión que es más actual, que es la versión de lo que la gente joven llama ahora el look queer. Ajá. ¿Verdad? Que es que creo que esa es una de las concepciones de ese actor. Y la otra es un poco más armado, un poco más bizarro, Ajá. ¿verdad? Como una persona más contrahecha. malévolo, Ajá. más malévolo, ¿verdad? Pero ambas versiones son maravillosas, porque te quería contar de que tenemos doblajes, de que las Sally Balls están dobladas y de que los MC también están doblados. Ok, contémosle a la gente qué significa que están dobladas. Eso significa que tenemos dos parejas de actores en dos de los papeles principales, que son MC, que es este maestro de ceremonias, y Sally Bowles. Eso significa que si vamos un día nos podemos topar con un actor, y si vamos otro nos topamos con otro. Un día te puedes encontrar a Silvia y otro día te puedes encontrar a Isabel, o sea que te digo, y a Marcos o a Johnny. Todos son bastante talentosos, es una gente que cada vez que los veo cantar y bailar y moverse, me sorprende que en Costa Rica tengamos talento joven tan bueno, tan bello. Quiero que dejemos el último segmento para hablar de la producción en sí y de los actores y estas cosas. Quiero nada más que sigamos un toquecito que hablemos un poco sobre la obra en sí, que me parece a mí, yo la estuve revisando, leyendo, viendo diferentes montajes.
y me parece que tiene cosas riquísimas. Hablábamos de las dos tramas de amor, un amor viejo, un amor más joven, un amor más romántico, creyendo que se pueden comer el mundo, otro mucho más realista, que es el de la casera y el del vendedor de frutas, que además es judío, y se mete en el medio un personaje fuerte, que es Ernst Ludwig, que es el que representa el nazismo. Wow, me encanta eso porque Ernest es esa persona que tiene la oportunidad y que es definitivamente brillante, o sea que su misión es traer fondos para el partido de Hitler. Claro, y ahí es muy bonito y lo van a ver ahí, y por favor vayan a verlo. Y es un personaje en el delicado equilibrio porque es capaz de hacer todo por lograr sus objetivos, es decir, en ciertos momentos inclusive le coquetea un poco al escritor. Sí, hay un momento en el cuarto favor, que se le acerca y le hace para lograr el favor, pero es decir, de una manera como muy, ¿qué te digo? Sofisticada, sí. Es muy sofisticado, pero pues obviamente es el tipo que no tiene escrúpulos, la verdad, como ibas a decir, que es el que trae el dinero de Francia trae fondos de Francia en efectivo, ¿verdad? Hace como el contrabando de dinero, sí. ¿Verdad? Para el partido de Hitler. Entonces es un personaje muy inteligente y que no es, tiene una canción, la canción nazi, pero no es exactamente un cantante o un bailarín, es un actor básicamente. Es un actor y es interesantísimo porque... Bueno, nosotros también son actores, pero sí, es como para aclararle al espectador. Ahora, tiene un papel importantísimo dentro de la trama porque a la vez es es el personaje que muestra un poco esa doble cara del nazismo también, de que por un lado andaba en ese mundo subterráneo, andaba en ese mundo de cabarets, coqueteaba con el escritor, sugiriendo una bisexualidad ahí medio más que clara, pero a la vez era el que juzgaba, el que señalaba, era el que después va a llegar... Porque recordemos que el nazismo no solo persigue... Hay como una doble moralidad en el eso era lo que iba. Es decir, las famosas, aquellas famosas orillas en que se vestían de mujer los militares, que aparece mucho, no sé si viste la película de Los Malditos de Visconti, en que eso queda súper claro. A la actriz que hace Cost, que termina con una gran carcajada en el balcón, va vestida como con ligueros y todo esto, y lleva un kepis nazi y la insignia nazi, y yo le recomendé que fuera a ver Los Malditos porque ahí es donde se ve claramente como esa doble moral. Bueno, que casi siempre el poder tiene doble moral. Totalmente de acuerdo. Hablando sobre esta producción tan maravillosa de cabaret que se va a presentar en el Teatro Nacional, que es una coproducción entre el Teatro Expresivo y el Teatro Nacional, entre el 5 de mayo, que va a ser el estreno, ¿correcto? Exactamente. Y el 19. Y termina el 19. El 19. Sí. ¿Va a tener funciones qué días? Tiene funciones de viernes a domingo. De viernes a domingo. Y también los domingos creo que es a las 6 de la tarde. ¿Doble función? Sí, hay doble función. Okay. Hay días que hay doble función, ojo. Bueno, ¿verdad? Eso les digo, gente, estamos en una época en la que nos podemos enterar de muchas maneras. Entren al internet. Sí, pueden entrar al teatro, ¿puedo decirlo? Por supuesto. Puedes entrar a Teatro Expresivo con doble S, y buscar cabaret, y ahí está el plano de dónde quieres sentarte, etcétera. La parte de abajo del Teatro Nacional estará convertida en un cabaret. A eso iba, casualmente, que quería introducir eso. Recordemos que esto es un cabaret, y que el de género cabaret, como nos explicaba Luis Carlos, es un género que se presenta en lugares donde se toma y se bebe. Obviamente no se va a poder en el Teatro Nacional, pero esta obra, Luis Carlos, y contarle a la gente, suele representarse a telón abierto en un lugar en donde se comparte con el público. Casi que el público está metido dentro del espectáculo, ¿correcto? Hay varias versiones. La nuestra es esta de que el escenario pequeñito de un cabaret está en la luneta, en el lunetario del Teatro Nacional, y alrededor hay mesas, y entonces ahí esa parte de abajo va a estar ambientada totalmente como era un cabaret.
hay una orquesta en vivo. Sí, esto es maravilloso. Ayer tuvimos el primer ensayo con la orquesta y realmente ahí es cuando vuelve a vivir el género y el teatro musical. La orquesta es increíble. Vamos a tener una orquesta de 10 músicos. Son como 16 actores en escena que hacen varios personajes. Y creo que es un espectáculo que no se deben perder, la verdad. Luis Carlos, la tradición del teatro, sobre todo en Norteamérica, y de la actuación en general, siempre conlleva una parte de formación de los actores en donde no solo la parte histriónica, escénica se forma, sino también la parte vocal, sino también la parte coreográfica, todo lo que tiene que ver con la danza. O sea, son actores muy completos. Costa Rica no ha seguido esa tradición. ¿Has topado con problemas para encontrar actores que te cumplan con todo esa visión más integral que conlleva un cabaret, que es danza, música, canto? No, vieras que está pasando un fenómeno en Costa Rica de que mucha gente joven está estudiando danza y canto para interesados en el movimiento del teatro musical. O sea, viene toda una camada de gente bastante joven y muy talentosa que quiere dedicarse a esto, y otros que están estudiando afuera. Nunca antes había yo oído a alguien que, por ejemplo, uno de nuestros MC va para México a terminar su ¿qué te digo?, teatro musical. Se acaba de graduar de teatro de la Universidad Nacional y ahora va para México a estudiar teatro musical. Las chicas que hacen las Salis, las Sally Balls, una estudió en Londres teatro y teatro musical, la otra se formó bastante en Nueva York. Entonces, es decir, hay mucha gente joven interesada en esto, y con el tiempo creo que no va a ser tan difícil como en otros tiempos conseguir gente que baile y cante y podrá ser una rama del teatro. Pareciera que estás empezando con esta, y puede ser que ojalá vengan nuevas más producciones que incluyan el género del musical. Ya dentro de pocos minutos tenemos que cerrar, pero digamos, quiero hacer a los radioescuchas, invitarlos a que vayan. La obra tiene mucha actualidad. Y se los digo que tiene mucha actualidad porque se ha hablado a nivel político que estamos en una época muy similar a la con sus grandes diferencias, a la época de entreguerras. Estamos viendo los ascensos de los totalitarismos, estamos viendo ascensos de gobiernos autoritarios, de extremas derechas, de extremas izquierdas. Venimos de una época donde la democracia liberal, con muchísimos de sus fallos que tiene, ha causado que mucha gente se desencante del sistema y estén abrazando estos grupos extremistas. ¿Y por qué menciono eso? Porque en la obra hay una parte muy cruda, muy dura, Luis Carlos, donde hablan casualmente de todas esas personas que vieron el ascenso de este nazismo y no hicieron nada, Luis Carlos. O sea, se quedaron pasmados ante la política. Sí, exactamente, que es lo que suele suceder también. Las personas que dicen, no me importa la política, es decir, ¿qué tiene que ver la política con nosotros? Nosotros somos artistas. Y la verdad que esas personas, al quedarse tan pasivas y no tomar una determinación o una aceptación de su política, o tomar una posición más crítica con respecto a la realidad, es la que a veces permite que estos regímenes totalitarios, como decís, o de derecha o de izquierda, se tomen los países y no sabes ni en qué momento ni cómo, pero ahí te quitan la libertad. Vos mismo te descuidaste y entonces pasas a no tener libertad de pensamiento, libertad de escogencia de tu religión, libertad de las etnias, preferencias sexuales, y dices, bueno, pero ¿en qué momento pasó esto? Entonces, es decir, ahí es donde hay siempre que estar tomando una posición con respecto a la mentira. Bueno, Luis Carlos, te agradezco muchísimo por haber venido. Esto era un abrebocas para la gente, para que la gente se interese. En Costa Rica estamos produciendo teatro bueno, es bueno ir, nos lleva es un tipo de espectáculo diferente,
no es lo mismo que ver Netflix, que es bonito también, pero lo hacemos, pero también es bonito ir al teatro, es bonito ir a otros, a saber que el mundo del espectáculo es más allá Sí. que solo lo... No perderse el rito teatral que es tan antiguo y que es tan lindo porque pasa en vivo. Pasa en vivo, y eso en un cabaret es doblemente bonito, y van a saber lo que es con una orquesta en vivo. Ese es un teatro de un espectáculo total, ¿correcto? Muchísimas gracias, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. Agradecidísimo de que estuvieras acá, y nos vemos mañana en Costa Rica 2050 a esta misma hora, 9:30, con Ana Madrigal. Muchísimas gracias.